tal mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy le enseñaré tips del PES 6, cosas que se me olvidaron en otros vídeos, o cosas que mejorarán tu forma de defender o atacar y otras cositas que seguro te serán de mucha ayuda. Vamos con la primera. El primer tip que les voy a enseñar es cómo hacer una pared. Esta es una técnica que uso mucho, ya que sirve para sacarse rivales de encima o para quedar libre, como verán. ¿Cómo lo haremos? Con cualquier jugador pulsaremos L1 y X, siempre apretar el L1 antes de la X, luego antes de recibir el triángulo en caso de querer tirar el pase a ras de piso, y si no el círculo para tirar por arriba el balón, como verán. En caso de querer hacerlo inmediatamente, si no, esperaremos el momento propicio para dar el pase, como verán. Ahora aquí dependerá de nosotros si devolvemos el pase con la X triángulo o L1 triángulo. Si la quieres tirar así, es muy efectivo si se usa correctamente. Ahora les enseñaré un tip más que nada estratégico para manejar los tiempos del equipo. ¿Este tip para qué sirve? Se lo utiliza ya sea para atacar más, o defender más, o buscar un equilibrio. Todo va a depender del partido y de uno mismo. ¿Cómo lo haremos? Antes que nada debemos hacer esta configuración que verás en pantalla para poder manejarlo manualmente, si no la CPU la maneja a su antojo. Aquí verán la diferencia, la uso mucho para generar contraataques. Bueno, si queremos atacar pulsaremos el L2 y R1, si queremos defender pulsaremos el L2 y R2. Le explico cada parte. Ultra defensivo, defensivo, equilibrado, ofensivo, ultra ofensivo. Vamos con el siguiente. El tercer tip que les enseñaré es cómo patear con el segundo jugador los tiros libres. Esta es una manera de patear tiros libres. ¿Cómo la haremos? Muy fácil, llamaremos al segundo jugador pulsando L1 más L1, luego pulsaremos L1 y cuadrado. Para mí es mejor usarlo del lado donde es el pie dominante del segundo jugador, en este caso es el zurdo. También podemos pegarle al palo del arquero, como verás a continuación. Cuarto tips, aquí les voy a enseñar algo que a muchos les gusta y es hacer la chilena o remate acrobático. Ese es un remate algo difícil de hacer, ya que consiste en varias cosas que tienen que ocurrir. Primero, tener el jugador de espaldas hacia el arco. Segundo, que la pelota venga o esté por encima de la cabeza del jugador. Y tercero, que el jugador esté solo. Bueno, yo tengo tres formas para hacer una chilena. La primera es tirando un centro desde el córner, apretamos R1 para control orientado y luego el cuadrado cuando está de espalda el jugador. La segunda forma que tengo es, luego de un rebote o que la pelota venga alta, solamente pulsaremos el cuadrado y la dirección que queremos que vaya, como verás a continuación. Y la tercera forma es usando el autocentro. Si no sabes usarla, te dejo aquí el enlace para que puedas aprenderlo. Iremos con Henry, pulsaremos L1 más cuadrado, después pulsaremos el cuadrado y la dirección, como verás. Ahora vamos a algo más defensivo que sirve de mucha ayuda, como meter el pie para quitarle el balón al rival. Cuando el jugador contrario venga tendremos pulsando el R1 a X, cuando esté cerca de nosotros pulsaremos la X, y la dirección donde tiene el balón, como verás en pantalla. También podemos pulsar varias veces la X para meter el pie. Además, este tip nos sirve para ganarle con el cuerpo al rival. Es efectivo, ya que te permite quitar el balón al rival. Vamos con el siguiente. Otro que me pidieron mucho es la rabona. Bueno, este tiro depende de las cosas. Primero que tienen que tener estas habilidades, luego con cualquiera de estos jugadores que verás en pantalla, iremos corriendo en estas partes del campo, pulsaremos el cuadrado y vieron cómo sale fácil. Es un remate lujoso que cuando sale, queda muy bueno. He marcado muchos golazos con la rabona. También se puede hacer en este lado del campo, como verás en pantalla. Vamos con el siguiente.
Ahora otro tip defensivo, como ganamos por arriba de cabeza, generalmente en los rechazos o saque de arco la pelota viene alta, ¿qué hago yo para ganar casi siempre? Pulso el R2X si quieren cabecear corto, y el cuadrado si lo quieren lejos. Es un tip muy simple pero es bastante utilizable también a tener en cuenta esta habilidad, ya que mientras más tengas, más podemos imponernos al rival. Ahora atención, este es otro tipo ofensivo y es como yo pongo el cuerpo al rival para que le sea más difícil quitarme el balón. Bueno, iremos corriendo con cualquier jugador o caminado y manteniendo pulsado el L1 hará que nuestro jugador use el cuerpo y los brazos para que sea más difícil para el rival quitarte la pelota. Pruébalo. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Bueno, con este tip lo solucionarás, es algo que utilizo a menudo para anticipar una jugada tanto en ataque como en defensa. ¿Cómo se hace? Al momento del pase o rebote pulsaremos el R1 y R2 e iremos a la pelota como verás a continuación. Es muy efectivo para anticipar a tu rival, ya que muchas veces el jugador espera el balón o va caminando hacia él. Ahora te mostraré cómo ganarle la posición empujando a tu rival como verás en pantalla. Lo que tenemos que hacer es primero posicionarte detrás del jugador y pulsando el R1 y palanca hacia donde está tu rival, en este caso hacia este lado, es muy efectivo ya que te quedas con el balón. Me pidieron este tip, ¿cómo hacer goles de cabeza? Bueno, lo que yo uso siempre es, siempre cruzar el cabezazo ya sea hacia arriba o hacia abajo, nunca pulsar solo el cuadrado ya que va a tirar siempre donde está el arquero, también a tener en cuenta estas dos habilidades. Bueno mis queridos compañeros, espero que le hayan servido los tips, no sé si me olvide de algo, alguna duda o algo me lo dejan en los comentarios, hasta siempre.